Ahí está, hermanos, la lección de escuela sabática. Bueno, hoy día es pues lunes 3 de julio, ¿no? Lunes 3 de julio. Estamos en la segunda lección, ¿no? De este tercer trimestre de este año, ¿no, hermanos? El año también ya se va, el tiempo va pasando, ¿no? No lo podemos detener, un día más de vida. Así que, hermanos, hoy día es lunes 3 de julio. Lunes 3 de julio. Y el título de la lección para hoy día, ahí está en la pantalla, hermanos. Para confirmación, pues alguien puede leer lo que dicen en la pantalla. ¿Cuál es el título de la lección para hoy día, hermanos? ¿De qué vamos a estudiar? Redención costosa, perdón generoso. Muy bien, hermano Carlos, ¿no? Redención costosa, perdón generoso, ¿no? Redención costosa. Entonces aquí vienen las preguntas, ¿no? Que nos hacemos. ¿Qué es redención, no? Y ahí habla de redención costosa. Pero ¿qué cosa es redención? A ver, veamos el diccionario, ¿qué es redención? Y por otro lado, dice perdón generoso, ¿no? Perdón generoso, ¿no? En este caso, la palabra generoso también, ¿qué quiere decir? Y este perdón dice que es generoso, ¿no? Vamos a estudiar acerca de este tema. ¿Algún comentario, hermanos, respecto a este título? A ver, Redención hermanos. sería, Ajá. redención, redención sería, hermano, comprar la libertad mm, con la sangre de Cristo del pecado que nos libertó. Eso creo que sería, hermano. Muy bien, hermanos. A ver, ¿qué más? ¿Qué dicen, hermanos? A ver, ¿qué es redención? Y también vamos a hablar ahora acerca, o Dios nos dirá, ¿no? Acerca de este perdón generoso, ¿no? Generoso. Hermano, ¿Algún no, comentario? Sí, hermana. sí, bueno, la definición dice, como redención se denomina la acción y efecto de redimir. En este sentido, puede referirse a la liberación de personas de alguna condición, ya sea de esclavitud o prisión, de una situación, un vejamen, un dolor o un castigo, o de una obligación o compromiso, una deuda o una hipoteca. Mm, Hipoteca. Muy bien, hermanos. Ahí está la definición de esta palabra redención, ¿no? ¿Qué entendemos bíblicamente, no? Lo que es redención costosa. Como estamos estudiando la Biblia, entonces esta palabra está aplicada aquí en la Biblia, ¿no? Se menciona en muchos pasajes bíblicos que somos los seres humanos redimidos, ¿no? ¿A qué La se estará liberación, refiriendo? Sí, la hermano. liberación de nuestros pecados. Muy bien, muy bien. Hermano Justo, Redimidos. Sí, hermano Marcelino. buenos días, hermano. Buen día, hermano. Recuerdo de la experiencia de Ruth y su suegra Noemí. Había perdido a su esposo, había perdido a sus dos hijos y por la muerte de los varones de su familia había perdido todo lo que le pertenecía como, podamos decir, como herencia, ¿no? Todos los terrenos, todo lo que poseía antes en Israel. Entonces, cuando regresó, alguien de la familia, el familiar más cercano, podía redimirle. Y lo hizo vos. De esa manera volvió a recuperar todo lo que había perdido. Y eso es lo que Cristo hizo. Nosotros, por causa del pecado, habíamos perdido todo lo que nos pertenecía. Adán se lo entregó así fácilmente en las manos del enemigo el título de propiedad de la tierra. Y nosotros fuimos despojados y el príncipe de este mundo era entonces, hasta la muerte de Cristo Jesús en la cruz, el diablo. Inclusive iba a los congresos al cielo a representarnos, como dice Job.
Entonces Jesús vino a redimirnos. Por tanto, pertenecemos a Dios por creación y por redención. Muy bien, hermano, gracias. Gracias, hermano Marcelino. Ahí está entonces, pues hay un ejemplo, hermanos, ¿no? De redimir, ser redimidos, ¿no? Em, sí, en la vida de Noemí, ¿no? En la Biblia está escrito ahí, Noemí tenía pues un esposo, tenía 2 hijos, por la hambruna que había en Israel o Jerusalén, el asunto se fue, ¿no? Hacia ah, Moab, ayúdenme hermanos, se fue hacia Moab, ¿no, hermanos? Fuera de la tierra, ¿no? De Israel. Y pues ahí murió su esposo, sus hijos, quedó viuda, pues. Los hijos se habían casado con jóvenes de ese lugar y ahí estaba una de las esposas de su hijo, que también murió, ¿no? El hijo, Ruth, creo que también era órfano. Y pues Noemí dijo, ¿qué voy a hacer ahora? No tengo hijos. O sea, prácticamente una mujer así, viuda, sin hijos, estaba completamente abandonada, ¿no? Era prácticamente lo peor que podía sucederle a una persona en ese tiempo. Y pues pero al regresar, Ruth le tuvo fe, ¿no? En Dios y aunque era de otra tierra, ella dijo, yo te sigo a ti donde vayas, ¿no? Y así que regresaron con ella a Jerusalén, a su tierra, y pero estaba pues ahí, ¿no? Esa situación terrible, em, y necesitaba de que alguien le redima, ¿no? Y justamente Ruth, que era su nuera, salió a recoger, ¿no? ah, los productos que en las chacras, diría así, dejaban para que pudieran alimentarse, ¿no? Y ahí el dueño Bosch, pues viendo la actitud de Ruth, trabajador y todo ello, ¿no? Él fue pues el que redimió, ¿no? Se casó con Ruth, con esta mujer, la nuera de Noemí, y así fue redimido, ¿no? Noemí, porque Ruth llegó a tener un hijo, y a través de ese hijo incluso viene nuestro Señor Jesucristo en la línea, ¿no? De la descendencia del Señor Jesús. Y pues fue redimido porque Noemí es como si hubiese vuelto a nacer, ¿no? Y entonces ella eh, exclama, ¿no? Con mucha alegría, ¿no? De que algo increíble sucedió en su vida. Bueno, es un ejemplo, ¿no? Porque ahí la palabra de redimir, había esa situación, ¿no? De que alguien podía redimir, ¿no? Alguien podía afrontar, pero tenía que ser un familiar cercano, ¿no, hermanos? El que podía redimir en el pueblo de Israel, así personas completamente abandonadas y un familiar podía redimir, de repente recuperar los terrenos también que se habían vendido, no sé, y así, el familiar cercano. Y más que todo, hacer familia otra vez, ¿no? Y de esa situación perdida, pues levantarlo y otra vez, ¿no? Encaminarse. Bueno, ahí está la redención, un ejemplo que en la Biblia hay. Mm. Redención costosa, dice, perdón generoso. Bien, hermanos. Hermano, Sí, hermano Carlos. bueno, aquí encontré la definición de generosidad que dice que se define como el hábito de dar y compartir con los demás sin esperar nada a cambio. Muy bien, entonces ahí está la palabra generoso, hermano. Repítanos. Entonces, ¿qué había sido ser generoso? Dice ahí, dar, ¿no? ¿Qué más, hermano? Sin esperar nada a cambio. Ahí está. Dar sin esperar nada a cambio, hermanos. El generoso da sin esperar una retribución, ¿no? O sea, que me devuelva. Es como que nosotros invitamos, digamos, un plato de comida a un
un hermano, a alguien, sin esperar que nos devuelvan, ¿no? Otra cosa es que cuando uno invita o da un regalo, está esperando algo, ¿no? Algún beneficio, ¿no? Una estrategia que también el ser humano utiliza, ¿no? Dar algo para que encuentren, ¿no? O sea, la solución de algún problema, tal vez, ¿no? Pero la generosidad, dar algo sin esperar recompensa, ¿no? O que se le devuelva. Ahí está, el generoso, ¿no? Y el perdón, en este caso, dice el título, generoso, ¿no? Y también hemos hablado acerca de redención, hermanos, redención, ¿no? En la definición, hermanos, alguna palabra, hermanos, que pueda resumir esto de la redención. Redimir. ¿Les parecería bien, hermanos, comprar o, a ver, porque antiguamente, vamos a ver aquí hay un dibujo, hermanos, que pues aquí vamos a ver. Aquí encontré en el internet, hermanos, dice consejo, Biblia todo del día, dice, todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es, hermanos. Entonces aquí uno podría decir, no, pero yo de qué voy a ser redimido, ¿no? Redimido. Generalmente la palabra, hermanos redimidos, esta palabra redención, está relacionado con la palabra comprar, ¿no? Comprar, antiguamente los esclavos eran vendidos, un esclavo, o sea, esclavo que quiere decir, hermanos, que no tiene libertad, ¿no? O sea, le pertenece a alguien, ¿no? Y entonces, para liberarlo, el que quería, pues lo podía comprar y darle libertad. Era la única solución, ¿no? Entonces, redención está relacionado con comprar, ¿no? Hermano, Supongamos la libertad, no necesariamente. Sí, sí, hermana, participe, hermana. hermano, buenos días, hermanos, buenos días. Yo veía la redención como actualmente como que alguien pagara mi deuda, ¿no? Digamos, yo tengo una super deuda Ah, en el banco y que alguien venga y la pague. Totalmente. Ahora, cuando, cuando en el paraíso Eva fue tentada, dice la Biblia, ciertamente morirás, ¿no? Pero yo recuerdo, pequeña, eh, el pastor dijo, mm, y no murieron, ¿no? Por alguna extraña razón no murieron después de haber pecado. ¿Será que alguien pagó la deuda? O sea, nos estaba enseñando que Jesús en ese momento empezó a pagar nuestra deuda, ¿no? Y eso no le gustó al enemigo y empezó todo esto. Eso, hermano. muy bien, hermana Sandra. Gracias. Muy bien, así que hermanos, tenemos que entender, ¿no? Justo esta palabra redención, ¿no? Y esta redención fue costosa, dicen, ¿no? Entonces, está relacionado con esa palabra, como dice nuestra hermana, pagar también, ¿no? Pagar, ¿no? Para redimir hay que pagar. Bueno, pero aquí hay una figura, hermanos, dice, todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Este es un texto bíblico, hermanos, ¿no? No sé si alguien sabe en qué parte de la Biblia está, ¿no? Dice, todo aquel que hace pecado, hermanos, es esclavo del pecado, o esclavo del pecado es. Muchos podríamos decir, pero yo esclavo de qué? ¿Acaso yo soy no una persona al cual están ofertándolo para venderlo? No. Uno podría decir así, ¿no? Pero si es que, hermanos, eh, estamos de repente haciendo cosas que no debemos hacer, eso significa que somos esclavos del pecado. Somos esclavos del pecado si es que estamos haciendo cosas que no deberíamos hacer, o sea, de acuerdo a la palabra de Dios, ¿no? Entonces somos esclavos del pecado, ¿no?
Entonces habría que ser liberado, ¿no? Ser libre, ¿no? De esa esclavitud, de ese hábito, no sé, de qué otras cosas también. Ustedes pueden ayudar, hermanos, a aclarar esto, ¿no? Todo Hermano aquel que hace... justo, Sí, sí, hermana, por favor. hermano, acá en Efesios 1, 7 y 8 dice, en él tenemos redención por su sangre y el perdón de los pecados según la riqueza de su gracia, que nos prodigó con abundancia en toda sabiduría y inteligencia. Ahí está la respuesta, yo creo, hermano, ¿no? Dice, la Ah, tenemos redención por su sangre. ahí está. Entonces ahí encontramos, ¿no? La respuesta a esto, ¿no? Al problema que hay aquí, a la esclavitud del pecado, hermanos, ¿no? Que todo ser humano hemos caído pues en la esclavitud del pecado, ¿no? Del alejamiento de Dios y como consecuencia pues el ser humano nos convertimos en pecadores, ¿no? Y entonces somos esclavos del pecado, ¿no? Y entonces ahí la solución, la medicina para este problema es la sangre de Cristo. Somos redimidos, dicen, ¿no? Por la sangre de Cristo. O sea, el costo es para ser liberado, ser libre de esa esclavitud del pecado, pues el costo es la sangre de Cristo, es un alto costo, ¿no? Justo, Sí, hermano y para Marcelino. aclarar un poquito más, un día Lot vivía en Sodoma, cercanías allí, ¿no? Y hubo guerra con otros reyes y Lot y su familia fue llevado preso para ser esclavo de esos reyes que habían ganado. Entonces, su tío, eh, ¿cómo se llama? Abraham, ah, alistó su ejército con sus siervos, 300 siervos, y fue a liberarlos. Eso está representando figuradamente. El diablo había secuestrado prácticamente a la raza humana y Cristo vino a libertarnos. Y éramos esclavos, por ejemplo, nos dice en, ¿cómo se llama? En la palabra de Dios, en Romanos, sí, Romanos 6:16, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón. Muy, muy chiquitas las letras. Bueno, la primera parte hemos entendido, ¿no? 16, claro. Mm, A ver, aunque hermano, sois esclavos de el- aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea para la obediencia para justicia. Allí nos habla con claridad de que Cristo vino a pagar nuestra deuda y nos libertó de la esclavitud del pecado. sí, pues, hermanos. Bueno, ahí está, ¿no? Estamos recalcando de que Hermano, de esa justo. esclavitud del pecado es que Cristo es el que nos libera, pero a un alto costo que es su sangre, ¿no? O sea, él tenía que pagar por nuestro pecado. O sea, ¿cuánto cuesta? ¿O cuánto cuesta? A ver, si uno quisiera ponerlo en dinero, ¿cuánto sería el costo, no? Sí, hermano, alguien quería participar. Sí, que yo acá Sí. encontré, no sé si será el título que dice Juan 8:34, que dice, Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. No sé si algún hermano me puede Eh, rectificar si es así o no. a ver, hermano, ¿qué texto es el que encontró? Eh, Todo aquel que hace pecado, dice, esclavo es del pecado, ¿no, Juan, hermanos? Juan 8:34. Ya, entonces Juan 8:34, ¿no? Entonces ahí, a ver, vean ustedes, hermanos, Juan 8, ¿no? 8:34. Ya. 34. Repite el texto entonces, hermano, léalo, hermano. Ah, dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel
que practica el pecado, esclavo es del pecado. Pues todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado, ¿no? Ahí está. Todo aquel que hace el pecado, esclavo del pecado. Es Juan 8:34. Ahí está, hermanos. Eso está en la Biblia, hermanos, ¿no? El Señor Jesucristo dijo, ¿en qué circunstancias dijo, hermanos, ¿no? Porque a veces nosotros podemos pensar de que no, yo no soy, o sea, no soy pecador. De repente uno puede pensar, yo hago las cosas bien. Pero ahí dice, ¿no? Todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es, ¿no? O sea, es el reflexionar, ¿no, hermanos? Cada uno Ahora en ese momento. ahora la pregunta siguiente sería, ¿qué es pecado? Para que la respuesta sea completo. Claro. ¿Qué cosa es pecado, no? ¿Qué cosa es pecado? Infracción de la Pec- ley, como dice claro. Ahí, ¿no? En 3:4 1 Juan. San Juan dice ahí, ¿no? Sí. Que el pecado es infracción de la ley, ¿no? Entonces, cuando nos vemos a través de este espejo, ¿no es cierto? Vemos nuestra situación espiritual, nuestra condición espiritual. El espejo viene a ser la ley de Dios, los 10 mandamientos de la ley de Dios. Cuando nos miramos ahí, y como dice ahí, no tendrás otros dioses, tal vez estamos amando otra cosa más que a Dios. Eso quiere decir que estamos, pues, en pecado, estamos transgrediendo la ley y entonces somos esclavos pues del pecado. Entonces, esclavos porque estamos amando otra cosa, puede ser el dinero, no sé, cualquier otra cosa, por muy buena que sea también, puede estar quitando el lugar de Dios, pues ese primer lugar, ¿no? Y podría estar ocupando un ser querido, ¿no? No sé, el trabajo, no sé qué otra cosa. Entonces, ahí me doy cuenta que soy esclavo del pecado, ¿no? O no te harás imágenes, ninguna semejanza, no te inclinarás a ellos. Bueno, pues si estoy haciendo eso, entonces quiere decir que soy esclavo, pues no, o sea, del pecado. Estoy transgrediendo la ley de Dios, eso es pecado, ¿no? O de repente no estamos respetando el nombre de Dios, o no estamos guardando, ¿no? Como dice el, el- el mandamiento, dice, ¿no? Acuérdate del día sábado para santificarlo. Tal vez no estamos santificando el sábado, entonces estamos rompiendo, entonces somos esclavos del pecado, ¿no? Y ahí están los mandamientos, ¿no? Como dice, honra a tu padre y a tu madre. Tal vez no lo estamos haciendo eso, entonces somos esclavos del pecado. Pues estamos en pecado y somos esclavos, pues no. O, o también que diga, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, que no debes mentir, no debes codiciar. Y si estoy haciendo esas cosas, pues Ya soy en pecado. esclavo del pecado. Entonces, eso no para aclarar. Entonces, pero todo aquel que hace pecado, dice, esclavo es del pecado. Entonces uno es esclavo, ¿no? Del, de romper la ley. Más que todo es porque uno se separa a Dios y automáticamente el que se separa de Dios rompe, ¿no? Los pecados. Así como Lucifer se separó de Dios y rompió pues todos los mandamientos, ¿no? Vive en ese camino, aunque ya está juzgado él, pero el caso nuestro todavía no. Si es que estamos esclavos del pecado, todavía hay una solución. Justamente de eso estamos tratando, como dice el título, redención costosa. O sea, que es cómo puedo ser liberado de esa esclavitud del pecado. Entonces, la redención. ¿Cómo va a salvarnos? ¿Cómo nos va a Hermanito, liberar? buenos días. Hermanita, buenos días. Buenos días, hermanito, a todos. La redención, acá en la Biblia, dice en segunda de Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Algo debemos entender y es que el sacrificio que Jesús hizo en la cruz fue con el fin de quitar todo pecado de ti, de que fueras limpio y que fueras salvo. Jesús te compró a precio de sangre y esa sangre es la que te redime,
Gracias a esa preciosa sangre es que hoy tienes libre acceso al trono de gracia. Gracias a Amén. ese sacrificio, hoy tienes libertad. Nosotros no nos autorredimimos. Es el que tenemos redención, que nos redime su poder, nos redime su sangre, y esa sangre hoy está vigente sobre tu vida, y así que no puedes vivir viviendo los pecados que cometiste antes, porque desde el momento en que te arrepentiste y te alejaste de ello, en ese mismo momento su sangre te limpió para que no volvieras atrás. Así que ahora enfócate en seguir adelante y llegar a la meta. Y puedes decir como Amén. dijo Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera de guardar, he guardado la fe. Dios te redimió para que recibieses la adopción de hijo, por lo tanto eres su hijo y Él tiene cuidado de ti. Gracias, Amén. hermanito. Amén, amén. Muy bien, hermanos, ahí está, pues, ¿no? Ahí un comentario también que va aclarando cada vez más acerca de este tema, ¿no? De la redención. Hermanos, aquí también dice, no dejes que el pecado te atrape. Pues, en otras palabras, para solucionar este problema, no sé si alguien, siempre lo hemos ilustrado esto, hermanos. Aquí estamos nosotros, estoy dibujando aquí en la pantalla, ¿no? Ahí estamos nosotros y pues hay una separación, vamos a decir ahí, ¿no? Y ahí está Dios y estamos separados. A consecuencia, ¿no? Justamente el pecado se genera, ¿no? Por estar separados de Dios. Ahí está, un abismo, por decir. Y la solución, hermanos, es para volver otra vez a Dios, estar en comunión, porque Él es la fuente, ¿no? De vida, Dios, la fuente de vida y vida eterna, ¿no? Necesitamos comunicarnos a Dios, pero este barranco, esta ruptura que hay acá, hermanos, esta transgresión de la ley de Dios o el pecado que nos separa de Dios, necesita un remedio, pues un remedio, hermanos, una solución. No sé si, hermanos, ustedes se han puesto a pensar, tengo este problema, entonces, ¿para quién me va a ayudar a solucionar este problema? ¿Cómo voy a salir de este problema? Todo tipo de problema que uno pueda tener, entonces uno busca ayuda, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay un dibujo, ahí está, el pecado nos esclaviza, ¿no es cierto? Ahí está, una persona con una cadena está esclavizado. Mucha gente, no, de repente no nos damos cuenta de que podría ser esa nuestra situación, ¿no? Aún estando dentro de la iglesia, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que nos esclaviza? Entonces, ya hemos dicho el pecado, que pecado, muchas cosas, ¿no? Que ustedes de repente lo pueden mencionar, hermanos. Pero el asunto, hermanos, es de que dinero, o sea, literalmente oro, plata, no nos puede salvar, pues, ¿no? Al ser humano. Que algún ángel haga algo por nosotros, tampoco eso nos va a salvar. O alguna persona puede hacer algo, tampoco nos puede salvar. Nosotros pudiéramos hacer algo, penitencias, obras, tampoco nos puede salvar. Entonces, ¿cuánto cuesta pues nuestra redención, nuestra salvación, hermanos? Porque hay esa tendencia siempre a solucionar nuestros problemas y nuestra tendencia es sí, pues no, hacer todo el esfuerzo posible por parte de nosotros para solucionar nuestros problemas, pues, ¿no? Si tenemos deudas, entonces pensamos, tendré que trabajar, me prestaré del banco, no sé, pero tengo que pagar. Estamos acostumbrados a solucionar nuestros problemas nosotros mismos, con nuestros esfuerzos, con nuestra fuerza, poner todo de nosotros para solucionar ese problema. Pero en este caso, hermanos, el problema del pecado no lo puede solucionar el ser humano, haga lo que haga.
tenga dinero, tenga plata, tenga buenas obras, ¿no? Ni con la obediencia a los mandamientos de Dios uno puede pensar, ¿no? Obedeceré por los 10 mandamientos de la ley de Dios, entonces así voy a solucionar ese problema. Tampoco, porque ya está pendiente, ¿no? Ya somos pecadores y así que la sentencia es la muerte eterna. Así que no hay, hermanos, o si alguien más quiere comentar, hermanos, a ver, qué hace el hombre para solucionar este problema. El hombre hace muchas Hermano, cosas y el enemigo se presenta ahí de diferentes maneras para empeorar el problema. Sí, hermano. ¿qué sería nuestra vida sin la muerte del Señor Jesucristo? Sería, no sé, ¿qué sería, hermano? Esclavo total, una vida sin sentido, sin explicación, no sería vida, hermano, ¿verdad que sí? Agradecer al Señor cada instante por habernos libertado con su sangre, expiación que lo hizo Señor Jesucristo. Gracias, hermano. Muy bien, hermanos. Gracias, hermano. Claro, ahí está la solución, ¿no? Hermanos, la ley de Dios, ¿qué es lo que dice la ley de Dios? La ley de Dios dice que este hombre que está separado de Dios y es pecador, merece la muerte. Voy a poner acá así como una X y acá este hombre merece la muerte. Y una calaverita aquí, ¿no? Así. Ya, este hombre merece la muerte porque la ley de Dios dice, no, la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Así es. O sea, la ley de Dios, el carácter de Dios, ¿no es cierto? Dios que es justo, la justicia de Dios dice que este hombre tiene que morir por su pecado. Y todo ser humano, no hay alguien que se pueda salvar. Todos ser humanos somos pecadores. Tiene que morir. La ley de Dios es el que demanda. No es el diablo, ¿no? El que dice eso, sino es la ley de Dios el que demanda la muerte. Es un costo. Ahora, solucionar ese problema, mucha gente quiere solucionar de diferentes maneras. Por ejemplo, Hermano Justo, una señora, a ver si termino, una señora, por ejemplo, cuando lo visité a su casa y entonces él decía, mira, hermano, yo te cuento. Me dice, yo era allá en la granja Jaira, me dice, allá en la universidad, ¿no? De la UNSAC, ahí en una granja, ¿no? Dice, ella ahí trabajaba, pero estaba pues en el alcoholismo, tomaba, ¿no? Este alcohol, y entonces pues estaba alcoholizada ella, pues no podía salir de eso. Y entonces se fue ante el sacerdote, el cura, y le dijo, pues por favor, estoy viniendo para que usted me dé, ¿no? Que le azote, ¿no? Tal vez así yo voy a dejar de tomar, ¿no? El alcohol. Entonces ella pensaba que los azotes que le iba a caer le iba a hacer cambiar, pero tampoco, pues hermanos. Y así uno busca remedios de esa manera. Pero ella ya me contó que escuchó por la radio el mensaje de Dios, la palabra del Señor, y Jesucristo, pues era la solución, ¿no? Bueno, pero lo que estoy tratando de hacer ver, hermanos, es de que el costo para ser liberado no es algo tan sencillo, hermanos. Y ni siquiera lo podemos nosotros dar. Sí, hermano, quería participar. buenos días, hermano, nuevamente. Hermano. Hay un librito llamado Historia de los Patriarcas y Profetas. Allí nos declara de esta manera. Al ser creado, Adán recibió el señorío de la tierra, pero al ceder a la tentación cayó bajo el poder de Satanás. Y él que es de algunos vencido es sujeto a la servidumbre del que lo venció, según de Pedro 2:19. Cuando el hombre cayó bajo el cautiverio de Satanás, el dominio que antes ejercía pasó a manos de su conquistador. De esa manera, Satanás llegó a ser el Dios con minúscula, ¿no?, de este siglo. Segunda de Corintios 4:4.
Él había usurpado el dominio que originalmente fue otorgado a Adán, nuestro padre. Pero Cristo, mediante su sacrificio, al pagar la pena del pecado, no solo redimiría al hombre, sino que también recuperaría el dominio que éste había perdido. Todo lo que perdió el primer Adán será recuperado por el segundo. Y el apóstol Pablo dirige nuestra mirada hacia la redención de la posesión adquirida. Efesios 1:14. Ese propósito será cumplido cuando sea renovado mediante el poder de Dios y libertada del pecado y del dolor. Entonces se convertirá en la morada eterna de los redimidos. Hay mucho más, ¿no? Ojalá que esté claro. Muy bien, gracias, hermano. Bueno, en pocas palabras, hermanos, aquí el puente que aquí, bueno, que va a solucionar este problema. Para que nosotros solucionemos el problema, nuestro problema del pecado, hermanos, pues se necesita aquí necesariamente el mismo Dios es el que tiene que pagar. Él mismo tiene que pagar con justicia por nuestro pecado. Es la única solución, hermanos. No hay que, aquí, no es que nosotros por obedecer los mandamientos de Dios encontramos ya la salvación completamente falso, ¿no? Nosotros ya la ley de Dios ya nos ha sentenciado a muerte eterna. Adán y Eva ya no podían hacer nada. Entonces, ni los ángeles podían hacer algo, ni nada podía salvar. Entonces, la única forma es que Dios mismo pague por nosotros, pero Él tenía que pagar con justicia. O sea, la única forma es que Dios se ponga en nuestro lugar. Por eso es que viene a esta tierra Dios en forma humana y Él carga nuestros pecados a través de su Hijo, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo, que es el mismo Dios, el Padre que está ahí. Entonces, es la única forma, hermanos, o sea, el costo tenía que ser que se pague todos los pecados con la muerte, pues, ¿no? Esa muerte eterna, como ya hemos visto, ¿no? Es la separación prácticamente, la experiencia que tenía que pasar el Señor Jesús es separarse de su Padre, ¿no? Cargando nuestros pecados. Llegó hasta ese extremo y entonces, pues solamente así, con justicia se ha pagado por los pecados de toda la humanidad. Entonces, la única solución, hermanos, para este problema es pues el Señor Jesucristo, su sangre, ¿no? Entonces, no hay otra forma, hermanos, no hay otra forma de solucionar este problema. Alguna pregunta tal vez tengan, hermanos, pero es la única forma de encontrar solución a este problema, ¿no? Por eso en este libro de Efesios se condensa todo, hermanos, en Jesucristo, ¿no? O sea, el pecado pues tiene sus consecuencias terribles en la vida del ser humano, pero la solución está en Cristo, ¿no? Ahí está, hermanos, hay otra figura más que coloqué aquí. Bueno, se me ocurrió ahí encontrar, ahí está el Gadareno, hermanos, y ahí está Jesucristo, y estaba esclavo, ¿no? Este Gadareno de miles de demonios, ¿no? Posesionados, y lo Hermano, liberó, pues. Sí, hermano, alguien. a ver, una pregunta. Buenos días, hermanos. Buen día, hermano. Sí, sí. La paga del pecado es la muerte. ¿A quién pagamos? Si uno muere, entonces ¿a quién pagamos? ¿Ah? Ya, muy bien, ahí está la pregunta, hermanos, ¿no? Justamente esa es la clave ahí, ¿no? ¿A quién pagamos, no? ¿A quién pagamos? O sea, de partida, hermanos, o bueno, participen, hermanos, a ver, ya estoy repitiendo ya varias veces la misma cosa. A ver, la pregunta está, ¿a quién pagamos? Dicen. ¿Alguien quiere contestar esa pregunta? Buenos ¿A quién pagamos? días. Dicen. Hola, ¿Ah? Sí, buenos días, hermano. hermano. ¿Me Buen escucha? día, Buenos hermano. días. Un saludo Buen especial a día. todos los hermanos. ¿A quién pagamos? Dice la pregunta, ¿no? Dice, nosotros cuando hacemos alguna cosa tenemos una recompensa, dice, la paga, dice, ¿no? Dios, o sea, cuando nosotros vamos a trabajar o vamos a algún lugar, nos pagan, ¿no? Tenemos una remuneración. Entonces Dios viene aquí a la tierra
y va a dar la paga, dice, a cada uno, dice, según a sus obras, ¿no? sea, a lo que hemos hecho, ¿no? Si hemos sido buenas personas, si hemos hecho tesoros para el reino de los cielos, entonces eh, vamos a recibir, ¿no? La paga que es la salvación. Y si no hemos hecho tesoros para el reino de los cielos, a pesar de que, y hace rato como Nicodemo, a pesar que era el líder, él no había nacido de nuevo, ¿no? Muchos de nosotros a veces somos como Nicodemo, ¿no? Conocemos la palabra, conocemos la escritura, oramos, vamos a la iglesia, pero no hemos nacido de nuevo, ¿no? Y justo hablando de eso, un hermano el otro día vino a visitarme, ¿no? Entonces me tomó el pulso y todo eso, entonces me decía, ¿no? O sea, hermano Sales, según tú, eres un buen líder en la iglesia, guardas los sábados, estás participando, según tú, pero tu sangrecita me dice que no. Tienes que tener un reencuentro con Dios, me dice. Entonces, queridos hermanos, nosotros diariamente, ¿no? Tenemos que tener un reencuentro, diariamente un reencuentro, de sincerarnos y de poder, y hablando del pecado, ¿no? Nosotros, el pecado también es desobedecer, ¿no? La ley de Dios, pero el pecado es apartarnos de Dios, dice, ¿no? Apartarnos, ¿cómo? Cuando dejamos de orar, cuando dejamos de estudiar. Entonces ahí nos estamos apartando ya de Dios, ¿no? Entonces, queridos hermanos, nosotros hay que esforzarnos, ¿no? Y pedir al Espíritu Santo que nos ayude, ¿no? A estar en comunión con Dios. Las 24 horas del día, dice, ¿no? La Espíritu Profecía, tenemos que estar nosotros trabajando, conversando con Dios, y no tomar desayuno, conversando con Dios, ¿no? Y así tenemos que convivir. Solo eso quería comentar, hermano. Muy bien, hermano, gracias. Hermano Justo, Sí, sí, hermano. hermano Justo, la pregunta creo que entendí, ¿a quién tenemos que pagar? Pues yo como pecador nada tengo que pagar, pues no hay nada que pagar, no tengo nada, nada de valor para pagar a nadie, nada, hermano Justo. Muy bien, gracias, hermano Porque Raúl. la Sí, paga pues. del pecado es muerte, dice. Ujú, Entonces ya ujú, Cristo pagó, pues. Entonces, ¿yo qué voy ujú, a pagar? ujú, No tengo nada, ujú, nada. ujú. Muy bien, sí, pues Hermanito, esa es la eh, Je- respuesta, ¿no? Sí, hermana. Jesucristo pagó por nuestros pecados. Ujú, Cuando Jesús supo que moriría pronto, fue, dice, al jardín de Getsemaní para orar. Durante esa oración comenzó a pagar el precio por nuestros pecados. Él padeció voluntariamente para que nosotros no tengamos que hacerlo, sino si nos arrepentimos, ¿no? Eso sería todo, ujú. hermanito. Muy bien, muy bien. No, Bien, no, hermanos, sí, de creo repente que algo más quería, categóricamente, sí, hermano, sí, a ver. quería, ya, al hermano decía, no, tengo que pagar. Bueno, antes que venga Jesús aquí a la tierra, entonces sí, ¿no? Los hermanos antiguamente para el perdón de sus pecados llevaban, ¿no? Presentes al Señor, llevaban, según a lo que tenían, ¿no? Llevaban un buey, un cordero, no sé, una paloma, no sé, según a lo que tenían. Como dice la hermana, Jesús vino, y pagó, ¿no? Con su vida, y ahí cesaron los sacrificios. Nosotros tan solamente tenemos que humillarnos, ¿no? ¿Cómo podemos pagar, no? Como dicen, tenemos que humillarnos, ¿no? Aceptar que hemos cometido un error, humillarnos a Dios, reconocerlos y perdonados, ¿no? Así como perdonó a María, ¿no? Jesús del pueblo lo condenó, le iban a apedrear, iba a morir apedreado, ¿no? Según la ley de Moisés, pero Jesús le dio una oportunidad. Queridos hermanos, así también nosotros tenemos que aceptar. Mira, Jesús, así como esto, ven a mí, así como esto. No te dice, no tráeme ofrenda, tráeme. No, sino que dice, ven a mí así como estás. Eso es lo que la palabra dice. Podemos ir Muy nosotros bien, así como estamos. muy bien, hermanos. Sí, creo que entonces aquí se está entendiendo claramente, hermanos, que el hombre no puede hacer nada, ni obras, ninguna obra, hermanos. Podemos cometer el error, hermanos, de estar haciendo ¿cómo se llama? Penitencias.
De repente ahí de rodillas, estar todo el día ahí, ¿no? Así se solucionaran su problema falso, hermanos. O sea que eso es penitencia también. O sea, el hombre no puede hacer nada, 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 nada para solucionar este problema del pecado. El único que puede solucionar el problema, hermanos, es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? O sea, Hermano Dios Justo, a través del Señor Jesucristo, ¿no? Sí, hermano, güey. hermanos, muy buenos días. Sí, es verdad, el hombre no puede pagar y ha habido un mal concepto también que entró en la Edad Media, cuando todos pensaban de que Jesucristo ha pagado la deuda de nuestros pecados, haciendo pensar de que le pagó al diablo, le compró, bueno. Y eso no es verdad, hermano, porque nosotros somos criatura y también el demonio, el diablo es criatura. ¿Qué cosa es del diablo? No es nada. Y esto de lo que tenía que morir en la cruz Cristo, eso está también diseñado desde antes de la creación de todo ser existentes, antes de la creación de los ángeles, ya estaba predestinado la muerte de Cristo. Eh, pero cuando Dios creó al hombre, perdón, a los ángeles no sabían del plan de salvación, solamente la deidad, no más el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, realmente el diablo no es pues dueño de nada. Él prácticamente con su muerte, con la muerte de Cristo, la muerte del diablo se aseguró, ¿no? Para siempre más bien, ¿no? Entonces, de ahí que la pregunta del día de ayer cuando dije de que si el diablo tiene potestad para estar en los cielos, no puede, desde la muerte de Cristo, ya no puede acercarse, ¿no? Era dueño, ¿no? Ahora, esto de lo que hemos estado hablando de vos, que redime a Ruth, bueno, también vos viene a ser pues una sombra de Cristo, ¿no? Igualito nosotros nos ha redimido. En la historia vos viene a ser el hijo de Rab. Rab viene a ser la que ha protegido a la ramera que en Jericó protegió a los dos espías, justamente con uno de los espías que se llamaba Salmón se llamaba, ¿no? Con él se casó y de ahí viene su hijo Boz, que viene a ser el bisabuelo de David. Entonces, históricamente, hermanos, también por genealogía se sabe, ¿no? Que sin la existencia de vos no existiría David, no existiría, no hubiera nacido Cristo tampoco, ¿no? El Redentor. Entonces, hermanos, solamente eso quería acotar. Muy bien, hermanos. Muy bien, hermanos. Así que con bastantes comentarios y aclaraciones, hermanos, llegamos pues a la conclusión de que la solución a todo este problema, o sea, la solución lo plantea Dios, es un plan de Dios y esta solución está a través de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra forma, hermanos. No pensemos que con nuestras obras, nuestras buenas obras, podamos encontrar Hermano méritos Justo, para encontrar salvación, sino está todo al 100% en las manos de Dios, hermano. Sí, hermano Marcelino. hay un texto que respondería con exactitud, pero no logré encontrar, hermano. Su pregunta es importante. Las preguntas nos ayudan a pensar, hermano. ¿A quién se paga? La Biblia dice, la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida, vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, si nosotros éramos pecadores, teníamos que morir sí o sí, no había otro camino. Pero Cristo se apiadó de nosotros y murió en nuestro favor, desde antes de la fundación del mundo, dice Pedro, ¿no? Entonces, ¿de qué somos liberados? De la muerte. ¿A quién se pagaba? Como dice, el diablo es una criatura, pues no puede cobrar nada, sino que no, por la elección de Adán, nosotros elegimos la muerte. Eso era la paga del pecado. Pero la dádiva de Dios, la paga de Dios, al quien hace justicia, al quien se arrepiente de su pecado, es vida, vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muy bien. Y Hermanos, hermano aquí Justo, en el... Sí, sí, hay hermano. algo importante también que para acotar. Nosotros realmente somos indignos, pero somos bien privilegiados ante toda criatura de Dios. ¿En qué sentido? De que somos la única criatura que
podemos procrearnos, o sea, podemos tener hijos, nietos, bueno, cosa que yo no encuentro en la Biblia, no nos dice de que los ángeles se procrean o tienen sus hijitos angelitos, no hay, ¿no? Entonces, justamente antes de la creación del hombre y antes de la creación de todo ser de los ángeles, Dios ya tenía en su mente de que el hombre iba a existir, aunque no lo ha hecho todavía, pero ya tenía, ¿no? En la mente. Entonces, es por eso que nosotros somos especiales. ¿En qué sentido? En que también el Dios, siendo Dios, se hizo hombre y ahora es como hombre y como Dios. Cosa que eso también, hermanos, es un privilegio. ¿Acaso Dios se ha hecho ángel o se ha hecho alguna otra criatura? No, no es cierto, es hombre. Entonces, ese privilegio, por eso es que nosotros somos herederos, ¿no? Entonces, qué privilegio, hermanos, de estar cerca de Dios. Y otro también de que Dios, cuando limpie toda esta maldad y cuando nuevamente recree este universo, esta tierra, su trono lo va a hacer desde aquí. Eso es también lo que es otra novedad, ¿no? Dios va a gobernar desde aquí, desde la tierra, ¿no? Entonces, hermanos, realmente el hecho de que Jesús Jerusalén, hermanos, desde es Jerusalén. realmente un privilegio para nosotros. Muy bien, hermanos. Voy a leer rápidamente lo que ya en el Antiguo Testamento, la solución a este problema estaba establecido. Dice aquí, ¿quién va a creer lo que hemos oído, hermanos? ¿A quién ha revelado el Señor su poder? O sea, está hablando justamente de la solución de este problema del pecado que estamos hablando, ¿no? Y ya en el Antiguo Testamento, Isaías 53 nos dice, ¿no? Continuamos, dice, el Señor quiso que su siervo, está hablando del Señor Jesús, creciera como planta tierna que hunde sus raíces en la tierra seca. Está hablando el Señor Jesús que vendría a esta tierra. No tenía belleza ni esplendor, su aspecto no tenía nada atrayente. Físicamente, hermanos, no era nada atrayente el Señor Jesucristo, hermanos. Eso es lo que está diciendo ahí Isaías. Los hombres lo despreciaban y lo rechazaban. Eso es lo que pasó con el Señor Jesús. Más bien lo han despreciado, lo han rechazado. Era un hombre lleno de dolor, acostumbrado al sufrimiento como a alguien que no merece ser visto, lo despreciamos, no lo tuvimos en cuenta, hermanos. Si hubiésemos estado tal vez en ese tiempo, de igual manera, hubiese sido seguro nuestra actitud, ¿no? Y sin embargo, dice ahí, Él estaba cargando con nuestros sufrimientos. ¿Qué es lo que estaba pasando con el Señor Jesús? Él estaba cargando con nuestros sufrimientos, estaba soportando nuestros propios dolores, ¿no? Nosotros pensamos que Dios lo había herido, que lo había castigado y humillado. O sea, el ser humano pensaba así, ¿no? Pero fue traspasado a causa de nuestra rebeldía. Hermanos, todo lo que ha pasado al Señor Jesús, entonces fue por nuestra rebeldía, por nuestro pecado. Fue atormentado a causa de nuestras maldades. El castigo que sufrió nos trajo la paz. Por sus heridas alcanzamos la salud, dice, ¿no? Entonces, para tener esa salvación, necesariamente se tenía que pagar, pues, no el costo del pecado, y ese costo había que pagarlo con su justo precio, y el mismo Dios tenía que pagarlo, y a través del Hijo pagó, pues, no, como dice ahí. Todos nosotros nos perdimos, todos, hermanos, nos hemos perdido como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino. Pero el Señor cargó sobre él la maldad de todos nosotros. O sea, miren, el Señor, o sea, el Padre Dios hace cargar en el Hijo todos nuestros pecados, hermanos. Fue maltratado, pero se sometió humildemente, hermanos. Ni siquiera abrió la boca y lo llevaron como cordero al matadero. Y él se quedó callado sin abrir la boca como una oveja cuando la trasquilan. Se lo llevaron injustamente y no hubo quien lo defendiera. Nadie se preocupó de su destino, lo arrancaron de esta tierra, o sea, lo crucificaron, pues hermanos, ¿no? Le dieron muerte por los pecados de mi pueblo, hablando acerca de nosotros, el pueblo de Dios. Y lo enterraron al lado de hombres malvados, lo sepultaron con gente perversa, aunque nunca cometió ningún crimen, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso oprimirlo con el sufrimiento. Bueno, en este caso la justicia de Dios, hermanos, es así. Dios es justo.
y tenía que pagar con justicia, ¿no? Nuestros pecados. Y puesto que Él se entregó en sacrificio por el pecado, tendrá larga vida y llegará a ver sus descendientes por medio de Él, tendrán éxito los planes del Señor. Bueno, continúa todo ello. Entonces ahí está, hermanos, ya descrito. Ahora vamos a culminar nuestra lección, hermanos, leyendo lo que dice acá. Aquí había puesto una figura, hermanos. Esclavos, a veces pensamos, ¿esclavos de qué? Aquí ahí está el Gadareno, hermanos. El Gadareno, bueno, es una descripción de nosotros mismos, pues, hermanos, ¿no? Este Gadareno. A veces uno no se da cuenta, pero puede estar presionado por miles de demonios, ¿no es cierto? Así. Y esa es la estrategia del enemigo, no hacerse notar. Si estamos haciendo algo malo es porque alguien está controlando nuestra vida, ¿no? Alguien, pero que no es Dios, no es el Espíritu Santo, porque si el Espíritu Santo está controlando nuestra vida, siempre nos va a dirigir para bien. Entonces, por eso ahí está el conflicto, hermanos, ¿no? Entonces, este hombre era consciente de que él estaba ahí endemoniado, enloquecido, era loco, rompía las cadenas, se machucaba con la piedra, todo, y ya pues era terrible la vida de este hombre, porque miles de demonios estaban en él. Pero habría algún poquito, ¿no? Menos de 1%, ¿no? Un poquito, ¿no? De que por lo menos habría una luz, ¿no? De decir que quería solución este hombre. Y como quería esa solución, y Dios entiende el pensamiento, por muy pequeñito que sea, ¿no? Aquel que desea solucionar su problema buscando a Dios. Entonces, pues Dios entiende eso y Jesús justamente va ante él, a Gadara, buscándolo a él. Y cuando se acerca a él, él viene, pues, ¿no? Y se postra ahí, pero él quería pedirle ayuda, ¿no? Señor, sálvame, líbrame, pero no puedo ni siquiera hablar. Pero los demonios hablaron, ¿no? ¿A qué has venido? A molestarnos. O sea, los demonios hablan, ¿no? Y bueno, pero el Señor, nuestro Dios, entiende que aunque sea un poquitito, puede haber un deseo, ¿no? De querer solucionar nuestro problema. Y el Señor viene, pues, en nuestra búsqueda. Y el Señor, pues, botó a todos los demonios. Y aunque esos demonios dijeron, bótanos a los chanchos, y pues ahí los botó a los cerdos, ¿no? Y los cerdos, que eran algo de 5,000, creo, cerdos, hermanos, pues enloquecieron ellos, se posesionaron al diablo de los cerdos, se cayeron al río y Hermano murieron, Justo, pues. Y para acotar a ese comentario que estás haciendo, el deseo, sí, pues yo también me acuerdo, ¿no? Yo estaba ahí hasta los 20 años desde el uso de razón, creyendo en todo lo que me enseñaron en la escuela, después ya en el colegio. Pero en mí, ¿qué cosa había? Pues siempre un deseo de saber de Dios, de entregarme a Dios, siempre tenía ese deseo. Pues entonces, por ahí seguramente el Señor utilizó a alguien para conocer la palabra, su palabra, pues. Y me imagino que todos los que están en esta plataforma no es por nada, ¿no? Siempre han tenido un deseo antes de conocer la palabra, siempre habrá habido un deseo. Entonces, Amén. ahí se acota, se complementa este comentario que estás haciendo, hermano. así es, hermano. Sí, pues Dios nos ha creado con ese deseo. Hay nuestro corazón, imaginariamente, ¿no? Hay un trono ahí en nuestro corazón y ese lugar debe ocuparlo nuestro Señor. Entonces, mientras Él no está, no vamos a ser felices, no vamos a tener tampoco vida eterna, ¿no? Entonces, en el ser humano hay eso, ¿no? De que queremos eso y cuando ese deseo que queremos, ¿no es cierto?, que solucionar nuestro problema, el Señor entiende y entra, pues, por eso es como dice nuestro hermano Raúl, estamos acá en la sala también, ¿no? Porque, Dios entiende ese deseo y entonces nos encamina, ¿no? Para escuchar su palabra. Y así fue liberado, ¿no? Miren, hermanos, él conoció la libertad y fue libre, aunque quiso estar con Jesús, y el Señor Jesús le dijo, ahora tú vas a ir a tu tierra y vas a hablar las maravillas que Dios ha hecho contigo. Y él predicó y todo ese lugar fue predicado por este instrumento de Dios, ¿no? Que ya estaba libre de los demonios, pues, ¿no? Bueno, la lección, hermanos, dice brevemente, lo leo, rápidamente lo leo. El pecado había sido pues una fuerza tenebrosa y dominante en la vida de la audiencia de Pablo, pues. Así como en Filipos
o digo en no Filipos, sino en Éfeso, estamos igual también pues aquí en esta tierra, hermano. En el lugar donde estamos es igual, hermanos. No, no es diferente, ¿no? El pecado está en todo sitio, hermanos. Pablo puede describirlos en su existencia anterior como muertos en vida, muertos en sus delitos y pecados. De igual manera hoy en día, hermanos, en todo lugar. Como dice Efesios 2:1, hermanos, antes ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados, ¿no? Entonces, hermanos, así, yo me pongo a pensar también, ¿no? Cómo era antes, mi vida antes de conocer al Señor Jesús, y me avergüenzo y digo, ¿no? Cómo yo, pues, así hablaba, caminaba, así. Y entonces, pues, hermanos, pero el Señor se presentó en ciertas circunstancias y se conocen ya nuestros pasos se encaminan en otra dirección. Pero aún estando en esta dirección, ¿no? En el camino del Señor, el enemigo es el que nos ataca también y a veces cedemos y caemos y tenemos que levantarnos una y otra vez, hermanos, ¿no? Esa es la historia, ¿no? Pienso, ¿no? De cada persona. En la vida cristiana uno tiene que perseverar, seguir adelante, ¿no? Ante ustedes estaban, dice, ante ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados. Entonces, hermanos, en este caso, hermanos, pues somos como, diría yo, como unas ovejas. Si caemos al barro sucio, hermanos, la oveja cuando cae al barro sucio, pues no creo que ahí como el chancho se quede estirado, qué feliz en el barro sucio, revolcándose. El chancho sí, se revuelca, su ambiente es pues el barro sucio, el excremento, todo. No, no hay problema para él. La Pero oveja se somos ya desespera ovejas, por salir del barro, hermano, se claro, desespera, quiere salir, claro, hermano. claro. Así como ovejas, nosotros si caemos, no podemos estar ahí. Salimos, no sé, queremos, pedimos a Dios, límpiame, Señor, me he ensuciado. Es así la vida ahora nuestra, ¿no? De oveja, ya no somos como el chancho, ¿no? Estoy haciendo una ilustración, ¿no? Para hacer notar de cómo estamos viviendo en estos últimos tiempos, ¿no? Los hijos de... Antes ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados, pero andando y haciendo como Satanás les ordenaba. Mira lo que dice acá, hermanos. Antes ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados en que vivían, pues seguían los criterios de este mundo y hacían la voluntad de aquel espíritu que dominaba el aire y que anima a los que desobedecen a Dios. Miren, hermanos, cuando no estamos con Dios, uno está siguiendo los criterios de este mundo, porque ustedes saben, los criterios de este mundo es la coima, la mentira, el engaño, tantos los vistos, todo es el criterio de este mundo, pues, ¿no? Y a eso le llaman, pues, viveza, no sé. Entonces, así el mundo está caminando, ¿no? Antes, dicen, ¿no? En que vivían, pues, seguían los criterios de este mundo y hacían la voluntad de aquel espíritu, o sea, de Satanás, ¿no? Que domina en el aire y que anima a los que desobedecen a Dios, ¿no? Vivíamos así, Tarzán, desobedeciendo a Dios. De esa manera vivíamos también todos nosotros en, en otro tiempo, siguiendo nuestros malos deseos y cumpliendo los caprichos de nuestra naturaleza pecadora y nuestros pensamientos. Pues a causa de eso, merecíamos pues con toda razón, hermanos, el terrible castigo de Dios igual que los demás. Claro, Dios es justo, hermanos, y el pecado merece el castigo, ¿no? El castigo es pues la muerte eterna, ¿no? La muerte eterna. Aunque este castigo es una consecuencia, pues no, hermanos, de nuestra elección de repente de ser castigados, o sea, de no aceptar a Jesucristo, ¿no? Que es la solución para este problema. Esclavizados al pecado y a Satanás, no tenían la capacidad de liberarse. Claro, ¿quién puede liberarse por sí mismo? No podemos, pues, hermanos. Si no es que si el Señor no viene para salvarnos, nadie se salvaría, hermanos. Pues nadie por sí mismo se puede salvar, ni por mucho esfuerzo que hagas, ni por más que te levantes temprano, no sé, hagas todo. No, 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 es Jesús el que salva, no es las obras que tú haces. Es Jesús el que salva, hermanos. El que salva es Jesús. Necesitaban rescate, pues no.
Dios así lo hizo mediante sus actos de gracia en Cristo, ¿no? Y Pablo celebra dos nuevas bendiciones de la gracia de Dios en la vida de los creyentes, pues dos cosas importantes, hermanos, la redención y el perdón, dice ahí, ¿no? La redención y el perdón. Bueno, la redención, como ya hemos visto, hermanos, es ser comprados, ¿no? Comprados, o sea, con la sangre de Cristo, es una figura, ¿no? De esa compra, pero esto ya es ilustrado desde Adán y Eva, ¿no? Que se sacrifica ahí los corderitos y se derrama la sangre, ¿no? El corderito es un símbolo de Jesucristo el Salvador. Cuando Juan Bautista vio a Jesús, dice, este es pues el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y se bautizó pues el Señor Jesucristo ahí, nuestro Salvador dejándonos ejemplo, y Él dio su vida por nosotros, no para salvarnos. Como Cordero dio su vida. Era ilustrado en el Antiguo Testamento mediante los corderitos, los animalitos, ¿no? En Efesios 1, 7 y 8, redención es una idea que se usa con frecuencia en el Nuevo Testamento. Compara los usos de esta representación, dice, en Colosenses, en Tito, en Hebreos. ¿Qué temas comparten estos pasajes en común con Efesios 1, 7 y 8? Y ahí, hermanos, miren lo que dice, repetimos, ¿no? Dice, ¿en quién tenemos redención? O sea, en Jesucristo tenemos, hermanos, redención por su sangre, o sea que hay solución, hay pago por nuestro pecado, o sea, no deberíamos desesperarnos porque hay solución para ese problema, nuestro pecado. Es asunto solamente de reconocerlo, como dice el mensaje, arrepentíos, quiere decir, pues hermanos, que nosotros reconozcamos, ¿no? Nuestra situación, nuestra condición, y hay solución para ese problema, la redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. O sea, por su misericordia, no porque lo merecemos, sino por su misericordia de Dios, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, hermanos. En Colosenses dice estas cosas, hermanos, similarmente, ¿no? El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. O sea, gracias a Jesús que nos ha librado de la potestad del poder, hermanos, de las tinieblas, ¿no? Trasladado al reino de su amado Hijo. Ahora estamos en el reino, pues, de su amado Hijo, o sea, de nuestro Señor Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Se repite en ese pasaje. En Tito también, hermano. Aguardando la esperanza bienaventurada, estamos esperando, ¿no? Que el Señor Jesús venga por segunda vez. La manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Ahí está, se dio, se entregó voluntariamente por nosotros porque nos ama, para redimirnos, para comprarnos, para salvarnos, ¿no? De toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. En Hebreos también, hermanos, se repite, dice así, así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Nuestro Señor Jesucristo es mediador de un nuevo pacto. O sea, para entrar otra vez en comunión, en pacto con Dios, reconciliarnos con Dios. Jesús es el mediador, pues, hermanos. No hay otro personaje. Para que interviniendo muerte para la revisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Entonces hay herencia eterna gracias a Jesucristo, que antiguamente era ilustrado también, ¿no? A través de la muerte de los animalitos o de los corderitos, ¿no? Que simbolizaban a que Jesús vendría a pagar por nuestro pecado. La palabra griega traducida como redención en Efesios 1:7, hermanos, es, ¿no? En griego, apolotrosis, que originalmente indicaba la compra de la libertad de un esclavo o pagar para liberar a un cautivo. Esta palabra se usaba, hermanos, para comprar esclavos, ¿no? Para pagar, o sea, liberarlo de su cautiverio. Uno podía comprar un esclavo y dejarlo libre. Se escucha el eco de la voz del traficante de esclavos subastando, ¿no? La mercancía. Estaba viendo ahí en el internet, hermanos, los periódicos de hace mucho tiempo. Ahí, así como hay hoy en día en el periódico, ahí salen, ¿no es cierto? Se vende tal casa tanto, o se alquila, bueno, así.
Y ahí también salía, hermanos, ahí en el periódico antiguamente, se vende tal esclavo, tal persona, que tal mujer que puede, le sabe limpiar y así, como si fueran animalitos, vendían a los esclavos antiguamente, hermanos. Entonces imagínate así, ¿no? Esa ilustración de que nosotros también, pues ahí, ¿no? Em, para ser libres, alguien tenía que comprarnos. O bueno, alguien tenía que comprar al esclavo. En este caso, nosotros para ser libres del pecado, el único que puede comprarnos es Jesús, su sangre de Jesús, nadie más. Entonces, antiguamente se subastaba pues su mercadería y el frío chirrido de las esposas de un esclavo, o sea, las cadenas, ¿no? Cuando el Nuevo Testamento dice, habla de la redención, destaca pues el costo de liberar a los esclavos. O sea, cuánto costaba, cuántos, o no sé cuántos dólares costaría, o cuántas monedas, ¿no? Sería para liberar a un esclavo o comprarlo, ¿no? Pero en este caso, para salvarnos a nosotros del pecado, hermanos, no había pues plata, dinero, nada, sino simplemente era la vida del mismo Hijo de Dios, ¿no? O sea, que se pusiera en nuestro lugar y pagara con justicia por nuestro pecado. Era la única forma, hermanos. Nuestra libertad tiene un costo extremo, hermanos. En Jesús tenemos pues redención por su sangre, hermanos. La idea de la redención también celebra la generosidad misericordiosa de Dios al pagar el alto precio de nuestra libertad. Esa generosidad de Dios, hermanos, merece ser alabada por cada uno de nosotros, hermanos, ¿no? Porque Él no busca que se retribuya en algo, ¿no? A lo que Él ha hecho, ¿no? En sí, Él lo hace voluntariamente, aun cuando éramos pecadores, Él ha dado su vida, ¿no? Sin que alguien le pidiera, no, sálvanos. Pero lo ha hecho porque nos ama, simplemente porque nos ama, ¿no? Esa es su misericordia de Dios, ¿no? A pagar el alto precio con su propia vida, ¿no? Dios nos da libertad y dignidad, ya no somos esclavos, hermanos. Ser redimido es ser tratado como una persona, no como un objeto, ¿no? Es llegar a ser ciudadano del cielo en lugar de un esclavo de la tierra. Ten en cuenta, hermano, hermana, que la idea de que Dios paga a Satanás el precio de la redención es medieval. O sea, no es correcto, ¿no? Porque Satanás no es dueño de nada, pues, hermanos. Él se ha apropiado, es otra cosa, ¿no? Entonces se ha creído dueño, pero no es dueño de nada, pues, como dijo nuestro hermano White. Es un ser creado también, ¿no? O sea, Lucifer, Satanás, ángel rebelde, ¿no? No es bíblico eso de que le pagamos a Satanás, no para que. No, 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 él no es dueño de nada. Solamente es el instrumento, el artífice de repente para que toda la humanidad hayamos caído en pecado, ¿no? Dios no le debe nada a Satanás ni le paga nada tampoco a él, ¿no? Los beneficios del Calvario también incluyen, hermanos, el perdón de los pecados. En la cruz, Cristo toma sobre sí el precio por nuestro pecado, tanto pasado como futuro, y así canceló la nota de nuestra deuda, que consistía pues en ordenanzas desfavorables a nosotros. Pues es la ley de Dios pues que nos sentencia a la muerte, ¿no? La paga del pecado, dice, es la muerte, pues no, la muerte, ¿no? Muerte eterna. Entonces, la ley nos condenaba. Entonces, todo esto se cancela, pues no o sea, la forma única de solucionar el problema es cancelarlo con la muerte de Cristo, ¿no? Poniéndose en nuestro lugar. Al hacer esta obra de redención y de perdón por medio de Cristo, Dios actúa como nuestro Padre generoso con la riqueza de su gracia que nos prodigó abundantemente. ¿Qué significa para ti ser perdonado, hermano, hermana? ¿Qué significa para ti ser perdonado? Y redimido mediante el sacrificio expiatorio de Cristo. ¿Qué significa, hermano, hermana, para ti ser perdonado, redimido mediante el sacrificio expiatorio de Cristo? Y si sientes que no lo mereces, y si sientes que no lo mereces,
Miren, hay una pregunta, ¿no? Y si sientes que no lo mereces, personalmente yo diría, no, yo no merezco nada, ¿no? Pero ahí está, pues no, gratuitamente me ofrece, ¿no? El perdón de mis pecados, me redime. Bueno, en este caso yo he aceptado, ¿no? La redención del Señor Jesús, aunque no lo merezca, ¿no? Aquí dice una pista, no eres digno, ese es el centro neurálgico de la cruz. Hermanos, ahí termina nuestra lección. Que Dios los bendiga grandemente, hermanos. Si hay algún último comentario, o alguna última pregunta más, hermanos, para culminar, si no voy a pedir que algún hermano o hermana, a ver, nos despida en la oración. ¿Me escuchan, hermanos? A ver, están con nosotros. A ver, ahí está. Nuestra hermana Nancy, por favor, despídanos en la Sí, oración, hermanita. hermanito lindo. Y yo que todo creo que está claro que con la bendición del Señor y el paga del pecado, con su sangre poderosa somos libres todos y gozosos y alimentándonos cada mañana con la palabra del Señor. Oremos, hermanitos. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, bendito, alabado, glorificado es tu santo nombre, Señor. Toda honra y gloria es dada a ti en esta mañana. Te damos gracias, Señor, por alimentarnos con tu palabra, de nutrirnos, Señor. Graba en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, para dar a todo el mundo que todos somos salvos, Señor. Un poquito si podemos abrir nuestro corazón y estudiar cada mañana. Bendice a todos mis hermanos de la plataforma y que mañana también a esta hora estemos, Señor, contigo. Acompáñanos este día con tu Santo Espíritu y líbranos, Señor, de las acechanzas del enemigo. Bendice todo lo que hagamos, sea tu santa voluntad. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Hasta mañana.